Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. La casa del brujo. Te voy a contar una historia que viví cuando me casé con mi novia, la que actualmente es mi esposa. Resulta que con ella habíamos sido novios por 3 años y una tarde me dio la noticia de que estaba embarazada. En un inicio tratamos de ocultar esta noticia, pero como ustedes sabrán, el vientre de las mujeres va creciendo poco a poco hasta que llega un punto que es imposible ocultar el estado de gestación, más conocido como embarazo. Cuando los padres de mi novia se dieron cuenta que ella estaba embarazada, me llamaron para decirme que tenía que responder por su hija. Asimismo, sus hermanos me dijeron que tenía que hacerme cargo de su hermana y del hijo que llevaba dentro. Obviamente, no me lo dijeron de una manera calmada, sino que fue algo un poquito más brusco. Aunque para ser sincero con ustedes, yo sí quería mucho a mi novia, y obviamente pensaba responder, pero creo que ellos estaban asegurándose de que lo fuera a hacer, si no, ya me advirtieron de lo que me podría pasar. La verdad que no tuvieron que insistir mucho, pues mi novia y yo estábamos decididos a casarnos lo más pronto posible. Como el matrimonio iba a ser dentro de un mes, empecé a buscar una casa para llevar a mi esposa, porque como bien dicen, el casado casa quiere. La verdad que no queríamos estar lejos de nuestros familiares, así que habíamos quedado en que encontraríamos una casa la cual quedase cerca de la casa de mis suegros y de la casa de mis padres. Para mi buena suerte, encontré una casa que estaba en la ubicación precisa, tal y como habíamos deseado con mi esposa. Para aquel entonces ya nos habíamos casado. No fue una celebración grande, pero estábamos unidos ya por la ley y también por Dios. Además de que mi esposa ya contaba con 4 meses de embarazo. El día en que hablé con el dueño y renté la casa, me di cuenta que había estado deshabitada por un largo tiempo, así que tendría que limpiar la profundidad para que quede muy bien. Por el estado en que se encontraba mi mujer, no la quise llevar para que me ayude con la limpieza. Mejor preferí llamar a mi madre para que me acompañara a limpiar la casa y así poder mudarnos cuanto antes. Nos quedamos muy sorprendidos cuando entramos, porque mientras íbamos revisando el inmueble, pudimos ver muchas gotas de velas de todos los colores y en todos los rincones de la casa. Habían velas derretidas de color negro, azules, rojas, entre otras más. Habían gotas de esta cera en todas las habitaciones de la casa, también estaban en la sala e inclusive en el patio. En todos lados, no había uno que no tenga estas gotas de cera. Nos costó mucho trabajo a mi madre y a mí el quitar todas esas manchas de cera. En verdad fue un trabajo muy duro. Luego que terminamos, nos quedamos con una sospecha de que algo muy extraño pasaba o había pasado en dicha casa. Le dije a mi madre que fue bueno no traer a mi esposa, porque ella es muy miedosa y de seguro no iba a querer vivir allí si hubiese visto todo lo que limpiamos. Por este motivo, decidimos no decirle nada a mi esposa y le hicimos creer que todo estaba bien desde un inicio. A los 3 días después que terminamos de limpiar la casa, nos mudamos a vivir allí con mi esposa. Yo para ese entonces trabajaba haciendo entregas en un pequeño camión. No me iba por 2 o 3 días como lo hacen mucha gente, sino que yo entregaba mi mercadería en las ciudades y pueblos cercanos, así que todas las noches regresaba a mi casa. Mi mujer en cambio trabajaba en una fábrica y salía más temprano que yo. Ella siempre llegaba a la casa a eso de las 5 de la tarde, y en cambio yo llegaba a eso de las 10 de la noche. Los primeros días ella no me dijo nada, no se quejaba del aspecto de la casa. Será tal vez porque sabía que era la única que había podido encontrar, o porque tal vez, como trabajaba y estaba con su embarazo, no tenía mucho tiempo libre para observar a detalle la casa y empezarse a quejar. Pero una tarde cuando llegué, empezó todo. Ella me empezó a decir que desde unos días atrás había estado sintiendo un olor a cigarro muy fuerte dentro de la casa cuando ella llegaba de su trabajo. Decía que en verdad era como si alguien hubiese estado fumando allí.
Pero para mi desconcierto y mala suerte de mi esposa, eso no era todo. A veces también me decía que percibía un olor a licor, pero muy fuerte, como si alguien hubiese estado bebiendo allí dentro. Dentro de mí pensaba que tal vez eran los olores que venían de afuera y que se quedaban encerrados dentro de casa. Pensaba que tal vez se trataría de algún vecino que le gustaban este tipo de vicios. No era que no quisiera creer a mi esposa, pero en verdad yo no encontraba una explicación lógica para eso, así que simple y llanamente no le daba mucha importancia. Pero después yo también empecé a sentir aquellos olores. Eran más evidentes los fines de semana cuando yo me quedaba en casa descansando. Era un olor muy fuerte que se metía por toda la casa. Parecía como si alguien hubiese estado bebiendo y se le hubiese derramado su licor en el suelo, y ahora ese aroma lo podía sentir muy claramente yo. También parecía como si alguien hubiese fumado varios cigarrillos en el sofá, pues este quedaba impregnado de este olor. Después de algunos meses empezaron a desaparecer las cosas dentro de casa, cosas que poníamos en un lugar en la noche anterior y luego íbamos a buscarlas al siguiente día y simplemente ya no estaban ahí. Buscábamos por todos lados los objetos perdidos, pero simplemente no aparecían, y al siguiente día, milagrosamente aparecían en el mismo lugar en donde las habíamos dejado desde un inicio. Luego de un par de meses, mi niña ya había nacido. Recuerdo que cuando nos acostábamos a dormir, empezamos a escuchar unas bolitas saltando desde la sala hasta la cocina. Pasaban frente de nuestro cuarto y también del cuarto de mi hija. Para que se den una idea, era como el sonido de una bolita de ping pong, el cual va rebotando en el suelo hasta desaparecer. Entonces, después de ver tantas cosas sobrenaturales, decidimos poner la cuna de mi hija al lado de nuestra cama para que duerma allí y mi esposa pueda estar al pendiente de ella. Además, así nos evitábamos el tener que salir de la habitación en la noche. Por alguna extraña razón, por aquel periodo de tiempo, también dejó de desaparecer las cosas y también dejamos de escuchar el sonido de la bolita saltando entre habitaciones. Cuando creíamos que todo había terminado y podríamos tener una vida más común, empezó otra cosa peor. Y esto fue que las cosas, los alimentos específicamente, empezaron a podrirse en la casa muy fácilmente. Aunque guardábamos las frutas y verduras en el congelador, a los 2 días máximo de haberlas guardado, estas estaban prácticamente podridas. La leche también se cortaba, el pan se llenaba de moho y la carne igualmente se podría y echaba a perder. No sabíamos qué hacer para detener esto, y lo único que se nos ocurrió fue empezar a comprar las cosas solo lo necesario para el día. Después de un par de semanas de estar así, mi mujer me empezó a decir que creía que la casa estaba embrujada o había algo allí que no nos quería a nosotros, que desde que nos mudamos de allí, ella sentía cómo sucedían cosas extrañas, y yo siempre trataba de calmarla y le decía que eran cosas de su cabeza, que eran coincidencias o mala suerte nada más. Mi esposa, por este miedo que tenía, había empezado a leer un libro de oraciones, y cada noche leía una y al despertarse también. Parecía que esta acción de mi esposa estaba empezando a surgir efecto, pues de pronto los alimentos dejaron de podrirse y ya se conservaban normales. Pero hubo otra cosa que no tuvimos en cuenta, y eso fue que empezamos a pelearnos mucho. Era de casi todos los días nuestras discusiones y por cualquier cosa. Nos gritábamos, nos insultábamos, inclusive casi llegamos a agredirnos físicamente. Era como si algo nos hiciera enojar y no nos dejara estar en paz. Igualmente mi esposa seguía con los rezos, esperando que eso nos pueda ayudar, y de alguna manera, otra vez las cosas volvieron a la normalidad, pero asimismo aparecieron nuevos padecimientos. En esta ocasión fue que empezamos a enfermarnos muy seguido, ya sea de una gripe, dolor de estómago, etcétera, etcétera. Lo extraño era que cuando uno se recuperaba, el otro se enfermaba de inmediato. Era como un ciclo sin fin.
Desesperado de todo esto y haciendo caso a lo que decía mi esposa, pensé que tal vez era la casa la que tenía problemas, así que empecé a buscar una nueva vivienda para mudarnos. Mi esposa empezó a escuchar, según ella, pasos de hombre fuertes dentro de la casa cuando estaba sola con la niña. Contaba que a veces podía ver una sombra negra en el pasillo del cuarto hacia la cocina. A veces decía que escuchaba cómo las ollas se golpeaban en la cocina, como si alguien las estuviera usando. Ella me contaba todo esto muy asustada, pero yo no sabía qué más hacer, y solo le decía que eran solo imaginaciones suyas y que no había nadie más en la casa. Pero en el fondo yo también sentía miedo y quería irme de allí lo más pronto posible.